Buenos días, vamos a comenzar la sesión de hoy retomando el tema de diagonalización de matrices. En esta ocasión nos enfocaremos en el proceso de diagonalización de matrices simétricas, de ortogonalización de Gram-Schmidt y formas cuadráticas. Comencemos con la diagonalización de matrices simétricas. A través de la siguiente proposición vamos a introducir este tema. Dice, sea A una matriz simétrica. Recuerden que simétrica significa que la matriz es igual a su traspuesta. Número 1. Si lambda es un valor propio, entonces lambda es un número real. Eso, en resumidas cuentas, quiere decir que en las matrices simétricas todos los valores propios son reales. Porque existen matrices, para que lo sepan, hay matrices que tienen valores propios complejos. Pero en las simétricas eso no ocurre. Todos son reales. Número 2. Si tengo dos valores propios distintos, entonces sus vectores propios son perpendiculares. Cuando dice sus vectores propios, se refiere todos los vectores propios del primero son perpendiculares a los vectores propios del segundo valor propio. ¿Ok? Bien. Y que sean perpendiculares, recuerden que el producto punto vale 0. ¿Cierto? Ya. Número 3. Para cada lambda, valor propio de A, su multiplicidad algebraica es igual a su multiplicidad geométrica. Sabíamos que existían dos tipos de multiplicidad de un valor propio. La algebraica, que es su multiplicidad en el polinomio característico, y la multiplicidad geométrica, que corresponde a la dimensión del espacio propio asociado a ese valor propio. En general, la multiplicidad algebraica era mayor o igual que la geométrica, pero cuando la matriz es simétrica, estos van a ser iguales. Y si van a ser iguales, recordando el criterio de la clase pasada, podremos decir entonces que toda matriz simétrica con coeficientes reales es diagonalizable. Así que si ustedes ven una matriz simétrica, los coeficientes reales, solo por el hecho de ser simétrica, es diagonalizable. Existe una matriz P invertible, tal que P a la menos 1 por A por P es igual a una matriz diagonal. Y esa matriz diagonal tiene a todos los valores propios en su diagonal. Y esa matriz P se obtiene con una base de los espacios propios. Y con cada base de los espacios propios yo puedo formar una base del espacio completo. ¿Qué estoy haciendo en el fondo? Recordando las distintas maneras equivalentes de decir que una matriz es diagonalizable. ¿Ya? La multiplicidad geométrica, dice alguien ahí, que es la dimensión del espacio propio asociado a ese valor propio. Cada valor propio tenía un espacio propio. La dimensión de ese espacio propio es la multiplicidad geométrica. ¿Ya? Bien. Así que las consecuencias de que una matriz sea simétrica, primero es que es diagonalizable, ¿cierto? Y como es diagonalizable, lo que les dije recién, se puede formar una base de vectores propios
del espacio completo. Luego dice los valores propios asociados a valores propios distintos. Bueno, ahí debería empezar con los vectores propios, ¿ya? Arreglen ustedes esa parte donde dice los valores propios, debería decir los vectores propios. Los vectores propios asociados a valores propios distintos son ortogonales. Lo que decía la proposición de arriba. Pero aquellos asociados a un mismo valor propio no necesariamente serán perpendiculares, sino que vectores propios de espacios propios distintos sí son perpendiculares. Vamos a la siguiente definición. Una base se dice ortonormal si sus elementos son ortogonales entre sí, o sea, perpendiculares entre sí, y todos tienen norma 1. ¿Ya? Así se dice que una base es ortogonal, ortonormal. Ortonormal significa ortogonal y que sus elementos tienen norma 1. Bien, nosotros vamos a aprender un proceso para obtener una base ortonormal de vectores propios. Dice, podemos realizar un proceso de ortogonalización primero, llamado proceso o método de ortogonalización de Gram-Schmidt. ¿Ya? Entonces, primero se encuentra una base ortogonal a través del proceso de Gram-Schmidt y luego una base ortonormal de vectores propios. Así que ahora nos vamos a enfocar más bien en encontrar esas bases. La semana pasada la prioridad fue diagonalizar una matriz, pero ahora es encontrar una base ortogonal del espacio. Por eso aprenderemos el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Bien, para este proceso lo que necesito es un conjunto de vectores linealmente independientes con los que comenzaremos a trabajar. Son como los ingredientes. Necesito m vectores Li en Rn. Y con estos m vectores podemos construir vectores ortogonales. O sea, con estos vectores Li yo voy a construir nuevos vectores Li, pero con la característica de ser ortogonales. ¿Ya? Es decir, que el producto punto entre ellos va a ser 0 para vectores distintos. ¿Ya? Bien. Los vectores iniciales, recuerden, son Li. Los vectores resultantes también son Li. De hecho, generan el mismo espacio, como dice más abajo. Si la única diferencia está, es que los nuevos vectores Li son ortogonales entre sí. Los iniciales, no necesariamente. Bien, ¿cómo se construyen los ortogonales? Aquí está la fórmula. El primer ortogonal se construye igualándolo al primer vector Li que tomábamos al principio. Ese no se cambia, en otras palabras. Pero del siguiente en adelante se cambia. De hecho, el segundo vector ortogonal que voy a construir sigue esta fórmula.
B2, ¿quién es B2? El segundo vector de la base que me dan al principio, menos el producto punto de B2, otra vez B2, contra U1, el que tenía en el paso anterior, dividido por la norma de U1 al cuadrado. Y todo esto multiplicado por U1. Luego el U3. El U3, el tercer vector ortogonal que quiero construir, sería B3, que sería el tercer vector que tomaba en la base que me daban al principio, menos el producto punto entre B3 y U2, el que construí en el paso anterior, dividido por la norma de U2 al cuadrado por U2, menos otra vez B3, contra U1, el primero que construí, dividido por la norma de U1 al cuadrado por U1. Y así sucesivamente, hasta utilizar en general esta fórmula. U sub k, el késimo vector ortogonal que quiero construir, va a ser igual a b sub k, el késimo vector que me daban al principio, menos, y aquí viene una sumatoria, como ya nos estábamos dando cuenta con U2 y con U3, la sumatoria de b sub k, siempre se repetía el b sub k en los anteriores. Lo que iba variando eran los u, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hice el U2, el B2 se mantuvo, tanto afuera como adentro del producto punto. Cuando hicimos el U3, el B3 se mantuvo al principio, el B3 se mantuvo en el segundo término y el B3 se mantuvo en el tercer término. ¿Ven? Por eso aquí ponen BK dentro de la sumatoria. Lo que varía son los U, por eso ponen U sub I. ¿Sí? Dividido por la norma de U sub I al cuadrado por U sub I. ¿Se fijan? Con K desde 1 hasta M. Esa es la fórmula para este proceso. Debajo de la sumatoria, alguien hace la observación correcta de que debe decir de I igual 1. ¿No? En realidad, ahí hay un error de tipeo. ¿Sí? I igual 1. Hasta K menos 1. ¿Sí? Muy bien. Ahí tenemos un ejemplo escrito donde nos dan 3 vectores. Estos vectores podemos darnos cuenta que entre ellos no necesariamente son ortogonales, pero a partir de ellos, siempre que sean LI, podremos formar un conjunto LI también, pero de vectores ortogonales. ¿Ya? Bueno, no es difícil comprobar que son LI, el B1, el B2 con el B3. Para comprobarlo rápidamente, usted puede escribir estos vectores como columnas, formando una matriz de 3×3 y calculando el determinante de esa matriz corrobore que es distinto de 0. Así tendrá que estos 3 vectores son LI. Y como son 3 vectores LI en R3, formarían una base de R3. Bien, así que con esta ahora llamada base de R3, nosotros vamos a formar una nueva base de R3, pero de vectores, en principio, ortogonales. Ahí dice ortonormal, pero para ortonormal primero hay que encontrar la ortogonal. ¿Con qué proceso? Con Gram-Schmidt, con el que aprendimos en la diapo anterior, siguiendo esta fórmula. Bien, vamos entonces.
¿Quién sería el primer vector ortogonal de nuestra base? El mismo B1. Así decía el método, ¿cierto? Del segundo en adelante hay que hacer más procesos. Para U2 colocamos el B2 menos la fracción que en el numerador tendrá el producto punto entre B2 y U1 dividido por la norma de U1 al cuadrado, que en el fondo es sin la raíz nomás, ¿cierto? Lo que va dentro de la raíz. 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, eso es lo que está abajo. Y toda esta fracción multiplicada por el U1, ¿cierto? Listo. Efectúan el producto punto, multiplican, restan y van a obtener el vector menos 4, 0, 3. Y ya se empiezan a dar cuenta que lo que obtuvieron es un vector perpendicular al 3, 0, 4. Si hacen el producto punto entre 3, 0, 4, el U1, y menos 4, 0, 3, el U2, le va a dar 0. ¿Mm? Eso tiene que ir ocurriendo. Bien, vamos con el último, U3. La fórmula dice V3, ahí está el 2, 9, 11, menos fracción, producto punto de V3, ahí está el 2, 9, 11, contra U2 dividido en la norma de U2 al cuadrado, por eso no tiene raíz, por U2. Y ahora lo mismo, pero restándole el proceso con U1, es decir, 2, 9, 11 punto U1 dividido en la norma de U1 al cuadrado por U1. Seguimos la fórmula de la diapo anterior. ¿Ven? U1, U2, U3. Eso fuimos haciendo. No alcanzó para más porque era de R3. ¿Ya? Ahí está. Tenemos entonces U1, U2, U3. U1, U2, U3 también forman una base de R3. Con la única diferencia que entre ellos son perpendiculares, a diferencia de la base original. ¿Ya? Así que U1, U2, U3 forman una base ortogonal de R3. Pero en este ejercicio nos piden obtener una base ortonormal de R3. Lo único que falta hacer a estos vectores que construimos es normalizarlos o unitarizarlos. Es decir, forjarlos a que tengan norma 1. ¿Cómo? Dividiéndolos por sus normas. 1 dividido por su norma. Bueno, ¿qué significa un vector dividido por un número? En realidad es 1 partido por el número multiplicado por el vector. ¿Cierto? ¿Verdad? Ya. Obviamente que ya no sería el mismo vector porque lo dividimos por su norma. Así que le llamamos con un distintivo colocándole una barrita arriba. O colocándole otra letra, como ustedes prefieran. Aquí pusieron una barrita. Para que quedara la sensación de que es el mismo U1, pero normalizado. O sea, dividido por su norma, para que tengan norma 1. ¿Cierto? Así que U1 barra, U2 barra, U3 barra, también forman una base de R3, pero ortonormal. ¿Qué significa ortonormal? Dos cosas. Ortogonal y de norma 1. ¿Ven? Ahí está. Continuemos con esto de la diagonalización de las matrices simétricas
y relacionémoslo con lo que estamos hablando en esta parte. Dice, sea A una matriz simétrica. Entonces, A es diagonalizable. Eso ya lo sabíamos. Y existe una base ortonormal, gracias al proceso de Gram-Schmidt, ¿cierto?, de vectores propios de A. Además, si B es la matriz cuyas columnas son los vectores propios ortonormales, entonces, en vez de poner P a la menos 1 por A por P igual diagonal, ahora va a quedar con otro formato. Va a quedar B traspuesta por A por B igual diagonal. Cambia el formato cuando hablamos de matriz simétrica. ¿Se dan cuenta? Pero en realidad, esta B, cuando dice B traspuesta, sigue la misma estructura de la matriz P, porque en realidad esta matriz B va a cumplir que su traspuesta es igual a su inversa. En otras palabras, la matriz B es una matriz ortonormal, ¿ya? B traspuesta es igual a su inversa, pero además sus columnas son ortonormales entre sí, ¿ya? Acuérdense que una matriz se llama ortogonal cuando ella es igual a su traspuesta. Entonces, ¿qué va a significar una matriz ortonormal? Que ella es igual a... Perdón, repito lo que dije. Recuerden que una matriz se llama ortogonal cuando la inversa de la matriz es igual a su traspuesta. Entonces, ¿qué va a significar una matriz ortonormal? Dos cosas. Va a significar que la inversa de la matriz es igual a su traspuesta, o sea, ortogonal, pero además sus columnas son ortonormales entre sí, ¿ya? Es decir, ortogonales entre sí y de norma 1, ¿ya? Ahí nos vamos despacito con este teorema, pero ese es el formato que se le atribuye cuando A es simétrica, ¿ya? Encontrar esta matriz B es muy sencillo, ya aprendimos el proceso de diagonalización, ahora conocemos Gram-Schmidt, sabemos cómo ortonormalizar, así que es cosa ahora de hacer un ejercicio. ¿Se dan cuenta? Vamos a tomar esa matriz, que no es extraño que sea simétrica, ¿verdad? Porque estamos hablando de eso, ¿cierto? Y vamos a encontrar todos sus valores propios, vectores propios, verificar que valores propios distintos implica vectores propios ortogonales, encontrar una base ortonormal de vectores propios, encontrar la matriz ortonormal B a la que se hacía referencia en la diapo anterior. ¿Ya? Todo, para que quede claro. ¿Sí? Y después va a venir el tema de formas cuadráticas. Vamos a ver si alcanzamos. Me gustaría que hagamos este ejemplo para que no quede nada medias entendido. Ya, vamos. Escribo la matriz. Por ser simétrica ya está asumido que es diagonalizable, ¿ya? No tenemos que preocuparnos de eso. ¿Por qué? Porque es una matriz simétrica con coeficientes reales, ¿ya? Bien. Vamos entonces. Primero nos piden
valores y vectores propios. Así que calculemos el polinomio característico de A. Eso se calcula como el determinante de A menos lambda por la identidad de orden 3. Pero eso es lo mismo que el determinante de 0 menos lambda, 1, 1, 1, 0 menos lambda, 1, 1, 1, 0 menos lambda. Ok, vamos con el determinante. Sigo acá y nos queda menos lambda, determinante de menos lambda, 1, 1 menos lambda. Luego, menos 1, estoy escogiendo la primera fila para calcular el determinante. ¿Sí? Entonces sería menos 1 por el determinante de 1, 1, 1 menos lambda. Y luego más 1 por determinante de 1 menos lambda, 1, 1. Sigo abajo. Tenemos menos lambda, paréntesis, lambda cuadrado menos 1, menos, paréntesis, menos lambda, menos 1, más 1, más lambda. Si en el primer paréntesis hacemos suma por diferencia, tendremos lambda más 1 con lambda menos 1 multiplicando al menos lambda, que va al principio. Si en el segundo paréntesis factorizamos por menos, afuera nos va a quedar más y en el paréntesis va a quedar lambda más 1. En el último término, que lo voy a ensamblar con paréntesis de corchete, también dice lambda más 1. Eso nos da a entender que podemos continuar factorizando por lambda más 1, que es común en todos los términos, quedándonos lambda más 1 entre paréntesis multiplicado por, abro paréntesis de corchete y escribo menos lambda por lambda menos 1 más 1 más 1. ¿Sí? Continúo. Lambda más 1 por, y dentro del paréntesis se ordenan y multiplican, etc. Nos queda menos lambda cuadrado más lambda más 2. ¿Sí? Factoricemos por menos 1 el segundo paréntesis. Tenemos menos, lo vamos a dejar al principio, y luego vendría lambda cuadrado menos lambda menos 2. ¿Qué números multiplicados dan menos 2 y sumados dan menos 1? Esos son menos 2 y 1. Quedándonos entonces menos paréntesis lambda más 1 por paréntesis lambda más 1 por paréntesis lambda menos 2. Así que el polinomio característico de A vendría siendo menos paréntesis lambda más 1 al cuadrado, tiene multiplicidad algebraica 2, ese valor propio, por lambda menos 2. Ahí está. Así que, ¿cuál sería el espectro de A? Todos los valores propios de A serían el menos 1 y el 2. La multiplicidad algebraica de menos 1 es 2 y la multiplicidad algebraica de 2 es 1. ¿Sí? Ahí está la primera parte.
la que todos conocemos muy bien. Ahora vamos con los espacios propios. Siguiente pizarra. Vamos a encontrar el espacio propio asociado al valor propio lambda igual menos 1. ¿Qué hacíamos? Bueno, podemos hacer una redacción. Podemos decir, si B pertenece al espacio propio asociado al valor propio lambda igual menos 1, entonces la matriz asociada multiplicada por B me tiene que dar 0. Lo voy a escribir así. ¿Cómo eso, profe? ¿Qué está haciendo? La matriz asociada sería esta. Solo que el lambda se está reemplazando por menos 1. Y como dice menos lambda en la diagonal, ¿cómo nos va a quedar la matriz? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Qué es B? B es un vector del espacio propio. ¿Lo conozco? No. Voy a encontrar quiénes lo generan. Resolviendo el sistema de ecuaciones cuya matriz asociada es la que hemos puesto. El vector B, digamos que tiene coordenadas B1, B2, B3, y al otro lado ese 0 se entiende como el vector columna 0. El conjunto solución de este sistema va a ser el espacio propio que estamos buscando. Comenzamos entonces haciendo operaciones elementales. Ampliamos con la matriz resultante del otro extremo, pero como es la matriz nula, por lo general es una pérdida de tiempo anotarla. Anotar la ampliación, me refiero. ¿Sí? Entonces puedo ir directamente y hacer las operaciones sobre la matriz asociada, que no son muchas. La primera, la fila 1, la voy a multiplicar por menos 1 y se la voy a sumar a la 2. La fila 1 la voy a multiplicar por menos 1 y se la voy a sumar a la 3. Quedándonos 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Formándose así un sistema de ecuaciones equivalente al anterior, pero con una matriz asociada con más ceros. Estos sistemas de ecuaciones tienen las mismas soluciones. Si multiplican estas dos, sencillamente va a quedar B1 más B2 más B3, 0, 0, igual 0, 0, 0. En otras palabras, B1 más B2 más B3 es 0. Podemos despejar cualquiera de las tres variables en función de las otras dos. Por ejemplo, B1. B1 voy a dejarlo menos B2 menos B3. Y por lo tanto, nuestro vector B, que en principio tenía coordenadas B1, B2, B3, ahora se va a poder escribir en términos de dos variables, porque B1 es menos B2 menos B3. Hacia abajo coloco B2 y B3. ¿Ven? El B ahora depende de dos variables. Separamos de acuerdo a las variables y nos queda la suma entre las matrices menos B2, B2, 0, sumado con menos B3, 0, B3. Ahora factorizamos de acuerdo a las letras. La primera es B2 y encontramos la primera que genera menos 1, 1, 0. Más, ahora factorizamos por B3 y encontramos la segunda que genera
Menos 1, 0, 1. Listo. El espacio W lambda igual menos 1 es generado por estos dos vectores. ¿Sí? Listo. Vamos a escribirlo. W sub lambda igual menos 1 es el subespacio generado, y ahora lo ponemos como vector de R3. Menos 1, 1, 0. Y menos 1, 0, 1. Ahí está. ¿Ven? Ahí los invito a ver los videos de las otras clases, donde hemos hecho algunos ejercicios y ahora estamos haciendo este, que es lo mismo, pero con la diferencia de que la matriz A es simétrica. ¿Ven? Y que sea simétrica trajo una serie de consecuencias, de acuerdo a lo visto en esta clase. La primera es que sí o sí es diagonalizable. Estos dos vectores, amigos y amigas, son linealmente independientes. Así que estos dos vectores forman una base de W sub lambda igual menos 1. Y nadie puede poner en duda de que son LI. ¿Por qué? Porque la matriz A es simétrica. Y toda matriz simétrica con coeficientes reales es diagonalizable. Y al ser diagonalizable, ¿qué podemos decir entre la multiplicidad algebraica y la geométrica? Que son iguales. ¿Y qué multiplicidad algebraica tenía lambda igual menos 1? 2. Así que sí o sí, ya sabíamos de antemano que el espacio propio asociado a lambda igual menos 1 tenía que tener dimensión 2. Por lo tanto, estos dos generadores no hay duda de que son LI. Porque si fueran LD, tendría que eliminar uno de ellos. Y W lambda igual menos 1 sería generado por un solo elemento, el cual sería LI consigo mismo, y por tanto la dimensión del espacio habría sido 1, contradiciendo el hecho de que debe ser 2, porque A es simétrica. Cuando la matriz A es simétrica, la multiplicidad algebraica con la geométrica coinciden. ¿Se acuerdan que lo dijimos en esta clase? Ya. Como está quedando grabado, expreso en profundidad las ideas para que ustedes luego las revisen con más calma. Listo. Tenemos una base de W sub lambda igual menos 1. Ahora vamos por W sub lambda igual 2, que sabemos ya que va a ser generado por un solo elemento. Bueno, en realidad vamos a darnos cuenta que W sub lambda igual 2 va a tener dimensión 1, porque su multiplicidad algebraica es 1, y cuando la matriz A es simétrica, la multiplicidad algebraica con la geométrica coinciden. ¿Ven? Ya, repitamos el proceso ahora, pero para encontrar W sub lambda igual 2. ¿Está bien? Ya. ¿Ok? Bien. ¿Se entendió lo que expliqué con el lambda igual menos 1? Encontré dos generadores. Esos dos generadores son LI. ¿Por qué? Porque si no lo fueran, tendría que eliminar uno de ellos para formar una base de W. Pero si elimino uno de ellos, W tendría dimensión 1.
pero el valor propio lambda igual menos 1 tiene multiplicidad algebraica 2, y como es simétrica y por tanto diagonalizable, el espacio propio asociado a lambda igual menos 1 también tendría que tener dimensión 2. Y esa sería la contradicción, ¿ven? Así que sí o sí estos dos tienen que ser LI. ¿Mm? Pero eso también ustedes lo pueden comprobar, si se les olvida, pueden comprobar que son LI y van a llegar a la misma conclusión, ¿ya? Así que podemos decir que la dimensión, aprovechando que nos detuvimos otra vez en esto, con la pregunta de nuestra compañera, la dimensión de W y lambda igual menos 1 es 2. O dicho de otra forma, la multiplicidad geométrica de lambda igual menos 1 es 2. ¿Sí? Ya. Ahí está entonces. ¿Ven? Ah, disculpe, era el compañero Matías. Dice, a ver si le respondí la pregunta completa. Y que ambas multiplicidades sean iguales implica que la base sí o sí sea LI. Ya, aquí vamos a corregir la pregunta. Cuando dice implica que los generadores, porque si decimos base, base significa LI, entonces no, los generadores sí o sí sean LI. Ya. Si yo sé que la multiplicidad algebraica fue 2, como la matriz A es simétrica, sé que es diagonalizable, así que la multiplicidad geométrica también tiene que ser 2. Y en el W yo encontré dos vectores que generan. Automáticamente esos dos vectores tienen que ser LI. Y en consecuencia forman una base de W lambda igual menos 1. ¿Cierto? Muy bien. Después dice o pregunta, ¿nos podrían dar más vectores en el espacio? Y en ese caso, ¿habría que eliminar algunos? Claro que sí. Por ejemplo, si W lambda igual menos 1, yo hubiese encontrado 10 generadores, pero yo ya sé que lambda igual menos 1 tiene multiplicidad algebraica 2, así que de esos 10, sé que van a quedar solo 2 para definir la base de W. ¿Ven? Pero como en este caso justo había dos generadores y ya sé que la dimensión me tiene que dar 2, por eso tengo la seguridad de que esos dos son LI. ¿Ven? Así. Muy bien. Así que la respuesta a sus dos preguntas son sí. Sí y sí. ¿Cierto? Ya. Corrigiendo unas palabritas técnicas de la primera que estaban mal puestas. ¿Cierto? Ya. Muy bien. Ahí está. Ahora, nos deben eliminar, si hubiesen, volviendo a la pregunta del compañero, a su tercera pregunta, si hubiesen encontrado 10 generadores en W, ya sabemos que esos 10 no son LI, ¿cierto? Porque W tiene que tener dimensión 2. Entonces, de esos 10, yo solo escojo 2. ¿Cuáles 2? 2 que sean LI. ¿Ya? Y los demás los elimino. Palo, como dicen los jóvenes. Ok, muy bien. Igual hay procesos algebraicos para eliminar vectores, pero como se trata solo de 2 que yo me tengo que dejar, que sean LI, de esos 10, escojo 2 que sean LI. Entre dos vectores no es ver si dos vectores son LI es un proceso sencillo, así que de esos 10 tomo 2 que sean LI y listo. Los demás los elimino. ¿Mm? Pero ojo, que es porque tengo la seguridad de que la dimensión de W asociado a lambda igual menos 1 es 2. ¿Y por qué tengo esa seguridad? Porque la multiplicidad algebraica de lambda igual menos 1
fue 2 en el característico. Y además sé que la matriz es simétrica. ¿Ya? Todos esos detallitos que son el trasfondo de lo que estamos diciendo. Ya, muy bien. Bueno, estábamos ahora a punto de repetir el procedimiento, pero con W lambda igual 2. Así que, al igual como en la pizarra anterior, este proceso lo vamos a repetir con el nuevo valor propio, lambda igual 2. Entonces tomo B perteneciente a lambda igual 2, y eso implica que el sistema de ecuaciones siguiente va a tener infinitas soluciones. ¿Qué sistema? A la derecha de la igualdad, 0, 0, 0. A la izquierda de la igualdad tenemos B1, B2, B3, como las coordenadas de B, ¿cierto? Y la matriz asociada sería reemplazar el lambda por 2 en la matriz A menos lambda por la identidad de orden 3. Y ahí la encerré en rojito. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría menos 2, 1, 1. 1 menos 2, 1. 1, 1 menos 2. Como es un sistema homogéneo, no necesitamos ampliar por 0, 0, 0. Derechamente escribimos la matriz asociada y comenzamos a escalonarla para obtener un sistema de ecuaciones equivalente con más ceros y unos que el inicial. Ya, vamos. Lo primero que haremos es intercambiar la fila 1 con la 2 para que tengamos un 1 en la primera entrada de la matriz. Y con ese 1 hacer ceros hacia abajo. Listo. Ahora sí. Decimos, fila 1 se multiplica por 2 y se le suma a la fila 2. Y al mismo tiempo, fila 1 se multiplica por menos 1 y se le suma a la 3. ¿Ven? Ahí. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 menos 2, 1. Luego nos va a quedar 0 menos 3, 3. Y en la última, 0, 3, menos 3. Luego hacemos la operación y la fila 2 se multiplica por 1 y se le suma a la 3. Y después que hagamos eso, la fila 2 yo la voy a multiplicar por menos un tercio. Obteniendo así la matriz. Escribo abajo 1 menos 1, 1, 0, 1 menos 1 y abajo 0, 0, 0. Estamos encontrando la escalonada reducida por filas. Así que todavía podemos seguir. La operación que haremos es que la fila 2 se va a multiplicar por 1 y se le va a sumar a la 1, quedándonos 1, 0, 0, luego 0, 1, menos 1 y 0, 0, 0. Esta última matriz es la escalonada reducida por filas de la original. Y por tanto, el nuevo sistema 1, 0, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, 0 por B1, B2, B3 igual 0, 0, 0 es equivalente al anterior. ¿Qué significa que sea equivalente? Que tienen el mismo conjunto solución. Si multiplicamos estas dos matrices y la igualamos a 0, 0, 0, nos va a quedar B1, luego abajo B2 menos B3 y más abajo 0. Cierro el corchete, igual 0, 0, 0. Eso implica que B1 es 0, que B2 menos B3 es 0. ¿Sí?
De este modo, tendremos B1 igual 0 y B2 igual B3. Por lo tanto, el vector B tomado originalmente como B1, B2, B3, un vector cualquiera en W sub lambda igual 2, se puede dejar en menos variables, quedándonos 0, B2, B2. ¿Por qué B3 es B2? Se dejó en una sola variable y por tanto encontramos un generador. Como solo es un generador, automáticamente se leí y podemos decir que W sub lambda igual 2 es el subespacio generado por este vector que ahora lo escribimos en forma horizontal en formato R3. Por lo tanto, la multiplicidad algebraica, que aunque ya lo sabíamos, de W sub lambda igual 2, también llamada la dimensión del espacio propio, es 1. También podemos decir que el conjunto formado por 0, 1, 1 es una base de W sub lambda igual 2. ¿Qué tenemos? Encontramos el polinomio característico, encontramos los valores propios, encontramos los espacios propios y encontramos bases de los espacios propios. A la base del espacio propio lambda igual menos 1 le llamé B. ¿Me permiten llamarle B sub menos 1? Y a la nueva base, a la de W lambda igual 2, me permiten llamarle B sub 2. ¿Sí? Así que podríamos decir que R3 tiene una base de vectores propios, que sería B igual B sub menos 1 unido con B sub 2. Esta sería una base de vectores propios. Y una base de R3, ¿cierto? Base de R3. Ahí está. Bueno, en definitiva, esto sería menos 1, 1, 0, menos 1, 0, 1, menos 1, 1, 0, menos 1, 0, 1, con la que encontramos ahora, 0, 1, 1. ¿Ven? Ahí está. Es una base de R3, pero no cualquiera, porque estos son vectores propios de la matriz A. ¿Sí? Bueno, el tiempo es un poco limitado para profundizar más ideas, pero al menos está siendo grabado y es bueno que uno reflexione sobre estas cosas y lo compare con la teoría del PPT. ¿Sí? Que todo calza, que todo se da bien. Ya pues, ¿qué más nos piden en este ejercicio? Dice verificar que para valores propios distintos, los vectores propios asociados son ortogonales. Verificar que para valores propios distintos, entonces digo ya, estos dos primeros eran del valor propio menos 1 y el tercero era del valor propio 2. Y ahora leo de nuevo. Verificar que para valores propios distintos, los vectores propios son ortogonales. ¿Qué me está diciendo que verifique? En el fondo que los dos primeros vectores que encontré, por el hecho de estar en el W sub lambda igual menos 1, serán ortogonales con el tercer vector que encontré, porque pertenece a otro espacio propio, al W sub lambda igual 2. Y vectores propios de espacios propios distintos siempre serán ortogonales.
¿Quieren verificarlo? Hagamos como un pensamiento acá aparte. La verificación. Menos 1, 1, 0. Cuando lo haga producto punto con 0, 1, 1. ¿Sí? ¿Estamos bien? A ver, déjeme ver si calculé bien todo para que no vaya a generarnos sorpresa alguna diferencia. Ya. Listo. Ok. Estamos bien con el W2. Siempre hay que revisar para que no haya ningún error. Menos 1, 1, 0. Ya. Todo bien. Menos B2, menos B3. Ahí está. Menos B2, menos B3. B2, B3. Separamos. Ya. Tenemos que tratar de que no haya ningún error de arrastre porque si no, no van a calzar las cosas. ¿Ya? Ahí. Y en el B3, menos 1, 1. Ya. Ok. Entonces, me voy a llevar al PPT ahora y vamos a mirar una cosa teórica y regresamos al ejercicio. Miren, lo que dice aquí, más arriba, dice, como A es diagonalizable, admite una base de Rn de vectores propios. En nuestro ejercicio, ¿A fue diagonalizable? Sí. ¿Admitió una base para R3 de vectores propios? Sí. ¿Cierto? B sub menos 1 unido con B sub 2, ¿se acuerdan? Ya. Después, 2. Los valores propios asociados, bueno, aquí dijimos que debería decir vectores, ¿cierto? Los vectores propios asociados a valores propios distintos son ortogonales, o sea, con producto punto cero. Pero aquellos asociados a un mismo valor propio no lo son necesariamente. Y en ese punto me quiero detener. ¿Está bien? Ya. Significa que este vector, ¿con quién? Con este otro, con el que encontramos recién, deberían darnos ortogonales. Y este vector, menos 1, 0, 1, con este otro, también debería darnos ortogonales. Eso es lo que estamos diciendo, lo que debería suceder. ¿Ya? Ok. Tenemos esa situación. Si hacemos producto punto, tenemos 0, luego tenemos 1, y luego tenemos 0. Y esto da menos 1. Son vectores propios de espacios propios distintos. El resultado debió haber dado 0 y dio menos 1. ¿Qué pudo haber pasado? Debería haber habido algún error en algún proceso, en algún paso. Porque el teorema del PPT dice que tienen que dar ortogonales. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos que revisar. Ya. Pero para no ocupar todo el tiempo que queda en revisar, lo que vamos a hacer es continuar con el procedimiento. ¿Sí? ¿Cómo es eso continuar con el procedimiento? La base que encontramos, nosotros lo que debemos hacer ahora es ortogonalizarla. Que entre todos sean ortogonales, en otras palabras. Entonces, vamos a ortogonalizar
B. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. La base menos 1, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, 1, 1. Y lo vamos a ortogonalizar con el proceso de Gram-Schmidt. ¿Verdad? O sea, vamos a encontrar una base B' de vectores U1, U2, U3, base ortogonal de R3. Y la vamos a construir con el proceso que aprendimos de Gram-Schmidt a partir de la base que encontramos con los vectores propios. ¿Ya? El primer vector U1 va a ser igual a menos 1, 1, 0. ¿Sí? Ya. El segundo vector, seguimos la fórmula, es B2, que es menos 1, 0, 1, menos el producto punto de menos 1, 0, 1 con U1, que es menos 1, 1, 0, dividido en la norma al cuadrado de menos 1, 1, 0. Y esto multiplicado por menos 1, 1, 0. Hagamos estos cálculos. Tenemos menos 1, 0, 1, menos. El producto punto, ¿cuánto nos va a dar? El producto punto nos va a dar 1. Y abajo, la norma de menos 1, 1, 0 al cuadrado nos va a dar 2. Luego bajamos el menos 1, 1, 0. ¿Qué nos queda? Menos 1 más un medio es menos un medio. 0 menos un medio es menos un medio. Y 1 menos 0 es 1. Ahí está. El primer vector. Digo, mejor dicho, el segundo vector. ¿Ya? El primero se repetía con el que daba. Ahora U3. U3 sería B3, 0, 1, 1, menos fracción, el producto punto de B3, 0, 1, 1, con el U2, que es menos un medio, 1, dividido en la norma de U2 al cuadrado. O sea, esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado. ¿Cuánto nos va a dar eso? Un cuarto más un cuarto es un medio, más 1 son 3 medios. Al cuadrado 9 cuartos. Multiplicado por menos un medio, 1. Y resolvemos. ¿Sí? El producto punto entre estos dos nos está dando 0 menos un medio más 1. Menos un medio más 1 es un medio. ¿Sí? Listo. Sigo escribiendo, queda 0, 1, 1. Arriba dio menos un medio, ¿cierto? ¿Verdad? Y con el menos que está acá, más un medio. Y más un medio dividido en 9 cuartos, ¿sí? Un medio dividido en 9 cuartos. ¿Qué pasa con el 2 y el 4? Simplifican, ¿cierto? Y queda 2 novenos. Tenemos más 2 novenos por el vector menos un medio, 1. ¿Ya? Y hacemos la operación. U3 sería entonces. Tendríamos menos un noveno, coma, luego tendríamos 1 menos un noveno. Serían 8 novenos. Y en la última, 1 más 2 novenos, que serían 11 novenos. Eso sería. Ahí tenemos
la base B'. Vectores que entre ellos son ortogonales. ¿Sí? Bien. Pero a nosotros nos piden una base ortonormal. Así que voy a anotar cómo me quedó la base B', forma ordenada, y a partir de ella vamos a hacer la ortonormal. Entonces, el primer vector es -1, 1, 0, coma. El segundo vector nos dio -1/2, -1/2, 1, coma. Y el tercer vector, -1/9, 8/9, 11/9. Esta sería una base ortogonal de R3. Si hace el producto punto, cualquiera de estos vectores le va a dar 0. Eso significa que sea una base ortogonal de R3. Bien. Ahora, para construir la base B', dado por U1 barra, U2 barra, U3 barra, la base ortonormal de R3, lo único que tenemos que hacer es dividir los vectores anteriores por sus normas. Por ejemplo, U1 barra va a ser 1 partido en la norma de U1 por U1. Es decir, bueno, ¿cuál es la norma de U1? Sería raíz de 2, ¿cierto? Sería 1 partido en raíz de 2 por -1, 1, 0. ¿Qué acabo de hacer? Que me quede un vector de norma 1. U2 sería 1 partido en norma de U2 por U2. La norma de U2, ¿cuánto sería? -1/2 al cuadrado, -1/2 al cuadrado más 1, nos va a dar 3 medios al cuadrado. A ver, tenemos -1/2 al cuadrado, un cuarto, serían, ya, eso sería raíz de 3 medios, 1 partido en la raíz de 3 medios. Espero que se haya entendido ese cálculo, y aquí vendría -1/2, -1/2, 1. ¿Sí? En la anterior, aquí puse 9/4 para mostrar la norma de este. La norma de ese es raíz de 3 medios, ¿cierto? Pero la raíz se elimina porque la norma va al cuadrado, según la fórmula, ¿cierto? Según las fórmulas de René Smith. Entonces, donde puse 9/4, debió haber sido 3 medios, porque daba raíz de 3 medios. Y sin raíz, queda 3 medios. Así que acá voy a tener que arreglar esta parte, ¿sí? Arreglemos esa parte y la otra la concluimos el jueves. Entonces, el producto punto nos había dado -1/2 con el menos más 1/2. 1/2 dividido en 3 medios, eso nos va a dar 1/3, ¿ya? Aquí es 1/3. Vamos a dejarlo listo para la siguiente. El primer vector sería entonces, al multiplicar, nos quedaría -1/6, ¿verdad? El otro, 1 menos 1/6, 5/6. El último, 1 más 1/3. 1 más 1/3 serían 4/3. Ahí está, ¿ya? Lo aprovecho de corregir.
4 tercios, menos un sexto, 5 sextos, 4 tercios. Menos un sexto, 5 sextos, 4 tercios. ¿Ya? Ahí. Todo lo demás que viene ahora está bien. Y el U3 solamente, que justo lo íbamos a calcular ahora, así que estamos bien. El U3 barra, que sería 1 partido por la norma de ese vector. Bueno, la norma de ese vector tenemos que elevar a 2 cada uno de sus términos en raíz, ¿cierto? Que sería 1 sobre 36, 25 sobre 36 y 16 sobre 9. ¿Sí? El mínimo común es 36. Y tenemos 1 y 25 son 26. 9 por 4 es 36. Y 4 por 16 son 16 por 4, 6 por 4, 24, 2, 4 por 1, 4, 64. Eso nos va a dar 64, 70, 90. 90 sobre 36. Ahí. Ya. Aprovecho de dejar todos los cálculos hechos. Serían 90 sobre 36. Con eso ya estamos terminando. Ahí. Si lo simplifican por 9, les va a quedar 10 cuartos, que es 5 medios. ¿Cierto? Entonces sería 1 partido en la raíz de 5 medios por el U3. ¿Ya? Y ahí tenemos la base ortonormal lista para la próxima clase formar esta matriz B, cuya traspuesta es igual a su inversa. ¿Ya? Hasta ahí lo vamos a dejar, todos los cálculos hechos para continuar el jueves. Bien amigos, pasamos. Que tengan una buena tarde. Si hay consultas, bienvenidas de todas formas, no hay problema. Si no, Profe, pueden desconectar. Sí, dígame. no sé si notó, pero el fallo realmente estaba en calcular la base de W lambda igual 2. Aquí dice usted. Sí, a ver, retroceda un poquito más. Sí. Cambiamos las filas. 1 menos 2, 1. Menos 2, 1, 1. 1, 1 menos 2. Después multiplicamos por 2. Canceló. Ahí dice usted. A ver. Que multiplicamos por 2 serían menos 4 más 1 menos 3. 2 más 1, 3. Ahí aparece un 2 y ahí lo cambió a 1 sin cambiar nada de los otros. Ahí está el fallo. ¿Dónde usted encerró en azulito? Sí, compare ese azulito con el otro que puse. Con el otro. No hay ninguna Ah, ecuación sí. que... Ah, qué bien. Gracias, Matías. Ahí está el error. Está de nada. grabado. Donde Matías encerró un Sí, circulito. Yo después, cuando seguí abajo, transcribí mal. Y puse 1 menos 1, 1. Y debía ser 1 menos 2, 1. ¿Ya? Y eso, al cambiarlo, va a resultar correctamente. Muy bien. Muchas gracias, Matías. de nada. Así que hay que ir haciendo los cambios, pero va a afectar en algunas partes nomás, porque era el último vector afortunadamente. Sí, Profe, disculpe, sí, es que lo que pasa es que tenemos una confusión ahora en el curso porque en el aula tenemos como dos cronogramas, tenemos uno en información general y uno en complemento. ya. Entonces no sabemos si el certamen entra como hasta esta clase o esta clase y dos más, porque eso sale en los dos cronogramas, están como diferentes. Entonces no sé si Ah, ya, ya, Sebastián, ya. Los cronogramas tienen diferentes materias para el certamen que viene, o adicional. claro, exacto, Ya. Ah, entiendo. Voy a escribir a la coordinación para que eso se pueda aclarar lo antes posible. ya. ¿Ya? Sí, porque igual son dos clases más, entonces Claro, no es poco, considerable. claro. Voy a escribirlo hoy mismo para que me puedan dar una respuesta. Si el jueves les tengo noticias,
o antes si es posible. Ya, profe. Muchas gracias. Ok. Bien. Gracias por su tiempo. Que tengan buen día. Y hay que hacer entonces esas correcciones. En la siguiente clase nos encontramos para eso. Chao, chao, amigos.